Bueno, para entender un tema tan complejo, tan delicado como el suicidio, es fundamental, es crucial de hecho, mirar más allá de la persona, del individuo, y empezar a analizar las fuerzas sociales que están en juego. Así que, en este análisis, justo eso vamos a hacer. Desglosar los factores socioculturales que influyen en el riesgo, siempre basándonos en lo que nos dicen los datos. Y esto nos lleva a la pregunta central que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Cuáles son esos factores sociales y demográficos que la investigación ha logrado identificar y que de alguna manera aumentan la vulnerabilidad de una persona? Vamos a meternos de lleno en los datos para encontrar algunas respuestas. Pero, a ver, antes de seguir avanzando, es importante que todos estemos en la misma página. Vamos a establecer una base. La definición formal de suicidio, según las fuentes, es el acto intencional de causar la propia muerte. Es un punto de partida, digamos, claro y muy necesario para poder profundizar de verdad en el tema. Y aquí viene un punto que es, yo diría, crucial. El suicidio nunca, pero nunca es el resultado de una sola cosa. Las fuentes lo describen como una interacción compleja de muchísimos factores, biológicos, psicológicos, ambientales y, claro, los socioculturales. Entender esto es la clave de todo, porque nos obliga a abrir el panorama, a tener una perspectiva mucho más amplia. Entonces, arrancamos con la primera sección, que se centra justo en eso, en que es un problema multifactorial. Es fundamental que nos quede claro que no hay una respuesta única, no hay una solución mágica. Entender esto es el primer gran paso para poder abordar el problema de una manera que sea realmente integral y sobre todo efectiva. Ahora, en esta segunda sección, vamos a hacer un poco de zoom. Nos vamos a enfocar específicamente en los factores clave, en esos hilos demográficos y sociales que forman parte de esta red tan compleja. Lo que vamos a hacer es identificar los patrones que la investigación, sobre todo la epidemiológica, ha logrado sacar a la luz. Y es que la epidemiología es precisamente la herramienta que nos permite hacer eso, analizar grandes cantidades de datos de salud pública para encontrar estas asociaciones. Ojo, y esto es muy importante aclararlo, estamos hablando de patrones estadísticos, no de sentencias individuales. Lo que hacen es ayudarnos a ver dónde se concentra el riesgo, pero a nivel de una población. A ver, ¿cuál es el primer factor demográfico que salta a la vista en las fuentes? La edad. Los datos nos muestran que el grupo de los adultos jóvenes presenta un factor de riesgo que es estadísticamente significativo. Ok, el siguiente indicador que encontramos tiene que ver con el estado civil. Estar soltero o soltera también es algo que aparece una y otra vez en los estudios como un factor que está fuertemente asociado a un mayor riesgo. Luego tenemos las condiciones socioeconómicas que, juegan un papel absolutamente fundamental. Cosas como el desempleo o tener un bajo nivel educativo son identificadas de manera muy consistente como factores que, lamentablemente, aumentan la vulnerabilidad. Y aquí vemos cómo influye el entorno más cercano, el más inmediato, la falta de una red de apoyo sólida, de amigos, de comunidad, y también la presencia de conflictos familiares. Ambos se identifican como elementos cruciales que elevan el riesgo. Bien, ahora pasamos a la tercera sección para explorar un hallazgo que es muy específico y, la verdad, a menudo sorprendente que nos revelan los datos. Una disparidad de género muy marcada. Las estadísticas pintan un panorama completamente diferente para hombres y para mujeres. Aquí es donde nos encontramos con lo que se conoce como la paradoja de género. Mientras que el suicidio consumado es mucho más común en hombres, los intentos de suicidio son más frecuentes en mujeres. Este contraste es fundamental para entender el problema. A menudo se atribuye a cosas como la letalidad de los métodos que eligen los hombres o las presiones sociales que pueden hacer que les cueste más buscar ayuda. Y esto nos demuestra algo clarísimo. Las estrategias de prevención no pueden ser iguales para todos, simplemente no deben serlo. Ok, con toda esta información sobre la mesa, la pregunta que cae de maduro es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se traduce todo esto que hemos visto en acciones concretas? Vamos a ver entonces cuáles son las implicaciones para la prevención. Porque claro, entender todos estos patrones no es solo un ejercicio académico, para nada. Es la base. Pensemos en ello como el plano, el mapa que nos permite construir estrategias de salud pública que de verdad funcionen, que sean efectivas. ¿Y por qué? Porque están dirigidas a los grupos y a los contextos correctos. Entonces, el camino hacia una prevención más eficaz se podría resumir en 3 pasos muy claros que se derivan de toda esta investigación. Primero, hay que reconocer que el riesgo no es homogéneo, no es igual para todos.
Segundo, es indispensable diseñar estrategias que se adapten a los contextos culturales específicos de cada comunidad. Y tercero, hay que implementar intervenciones que apunten directamente a los grupos de alto riesgo, justo como los que acabamos de revisar. Y ya para ir cerrando este análisis, volvemos a esa metáfora central que hemos estado usando. Como lo dice una de las fuentes, todos estos factores demográficos y sociales no son causas aisladas, no, son, y cito, hilos esenciales de la compleja telaraña del riesgo suicida. Me parece una imagen muy potente. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si el riesgo es una red compleja de factores sociales, entonces la prevención también tiene que ser una red. La pregunta entonces que queda abierta y que de alguna forma nos involucra a todos como comunidades es, ¿cómo podemos como sociedad tejer una red de seguridad que sea más fuerte, más solidaria,